Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. El día de hoy el Señor ha puesto en mi corazón compartir acerca de la verdadera felicidad. ¿Cuántos de los que están aquí quieren o queremos ser felices? Pues todos queremos ser felices. Sería ingenuo pensar que alguien no quiere ser feliz. Y todos luchamos para poder llegar a alcanzar la felicidad. Todos buscamos la felicidad de alguna manera. Y no existe ninguna persona, por lo menos que yo conozca, y estoy seguro que tampoco que usted conozca, no existe ninguna persona que no anhele ser feliz. Todos queremos ser felices. El problema con la felicidad, hermanos, no es la falta de anhelo de parte de nosotros. El problema con la felicidad es el lugar donde nosotros lo estamos buscando. Solamente, hermanos, Dios tiene la fórmula perfecta para ser felices. Y en Mateo capítulo 5, si gusta abrir su Biblia en Mateo capítulo 5, el Señor nos dio una cátedra acerca de la felicidad, acerca de la verdadera felicidad. La mayoría de ustedes lo tiene allí en su boletín con el título de El Sermón del Monte, y comienza con las bienaventuranzas. La palabra bienaventurados también se puede traducir como alguien que es afortunado, alguien que es feliz o alguien que es digno de ser felicitado. ¿Cuántos de los que están aquí ya tienen a Cristo en su corazón? ¿Ya le recibieron? Nada más por ese hecho, usted ya es afortunado o afortunada. Se supone que debería de ser feliz y es la persona más digna de ser felicitada. Pero en la perspectiva del mundo, que muchas veces esa perspectiva del mundo viene a influenciar a los mismos cristianos, la felicidad se alcanza teniendo dinero. La felicidad se alcanza teniendo una buena casa, teniendo un buen coche, teniendo un buen salario, teniendo un buen esposo, teniendo una buena esposa, teniendo unos buenos hijos. El problema es que muchas veces los cristianos, los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabe que muchos no somos felices. Muchos no llegamos a este convencimiento de la plena felicidad porque estamos esperando algo más. Si ya tengo a Cristo, pero ¿y si me gano la lotería? Sería más feliz. Y si me aumentaran el sueldo, pues sería más feliz. ¿Quién no sería más feliz si se le aumentaran el sueldo? Jesús, hermanos, en el Sermón del Monte y en las bienaventuranzas específicamente, nos habla de los rasgos de la verdadera felicidad. Y no está basado en lo que la gente comúnmente cree acerca de lo que verdaderamente nos hace felices. Está basado, la felicidad que Cristo te ofrece a ti y me ofrece a mí, está basado en sus promesas. No en lo que tengo o en lo que no tengo, sino en las promesas de Dios para nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que aparentemente lo tienen todo y de pronto sabemos que se quitaron la vida? Tienen fama, tienen dinero, aparentemente tienen una familia feliz, pero no son felices. ¿Por qué? Porque les hace falta lo principal en sus vidas, que es Cristo en su corazón. Es Cristo en nuestro corazón.
Y el día de hoy, hermanos, vamos a comenzar una serie de las bienaventuranzas. No voy a tocar todas las bienaventuranzas porque nos vamos a tardar 2 meses en tratarlas todas, pero sí quiero tratar con algunas de las bienaventuranzas, por lo menos las que considero que batallamos un poquito más para entender acerca de las bienaventuranzas que nos dijo Jesús. Y vamos a comenzar con la primera bienaventuranza el día de hoy. Quiero tocar esta primera, que se encuentra en el versículo número 3, en el versículo número 3 del capítulo 5 de Mateo. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos, lo que dice la palabra del Señor en el versículo 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo creo que es el más difícil de entender de todos. ¿Qué quiere decir con los pobres en espíritu? ¿Cómo puede decir? Primero, ¿qué quiere decir con los pobres en espíritu? Y luego, ¿por qué dice que son felices los que son pobres en espíritu? Y luego la pregunta es: ¿seré yo pobre en espíritu? Los pobres en espíritu, hermanos, se refiere a todas aquellas personas que desde el principio admiten sus defectos, y ellos, los que admiten desde el principio sus defectos, los que saben que son defectuosos, los que sabemos que somos defectuosos, tenemos mayor probabilidad de experimentar las bendiciones de Dios que la persona que es orgullosa. La persona que es orgullosa, como no reconoce sus defectos y sus limitaciones, está limitada a experimentar el poder de Dios. El apóstol Pablo lo dijo en alguna de las cartas que escribe: le he rogado a Dios por este defecto que tengo, que algunos dicen que era un defecto físico, era una enfermedad. Le he rogado a Dios que me quite esto, y el Señor me ha respondido: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Es decir, si el apóstol Pablo no tuviera ningún defecto y ningún problema en la vida, es probable que de la manera como Dios lo estaba usando, él hubiera dicho en algún momento: ¿sabes qué? Yo soy el favorito de Dios. Dios me quiere más que a todos los demás, porque mira Dios cómo me usa. Sin embargo, el apóstol Pablo reconocía: esto que está sucediendo es por la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo, porque yo por mí mismo no hubiera podido hacer absolutamente nada. La persona que es pobre en espíritu reconoce que por sí mismo no puede lograr nada en la vida si no es por la gracia de Dios que se manifiesta a través de esa persona, a través de nosotros, hermanos. Por eso, la persona que es pobre en espíritu es una persona dependiente. ¿Dependiente de quién? Dependiente de Dios. No es dependiente de mamá, no es dependiente de papá, es dependiente de Dios. Su vida depende de Dios y sabe que sin Dios no va a lograr nada en la vida y no va a poder ser feliz. Es por eso que la persona pobre en espíritu se siente obligada, hermanos, se siente necesitada a buscar al Señor con todo su corazón, porque sabe que de Él depende. Y la persona pobre en espíritu es la que lleva a ver las grandes maravillas del Señor. Voy a explicarlo un poco más, hermanos. En el Salmo capítulo 22, versículo número 24 dice: porque el Señor no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él le oyó. La persona pobre en espíritu es la persona que sabe que como depende de Dios, tiene que clamar a Él, tiene que clamar al Señor.
Otro Salmo 69:32 dice: lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y luego más adelante en el siguiente versículo dice: porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Luego en Isaías capítulo 61 versículo 1, que también es un pasaje que se menciona en el Nuevo Testamento, que lo dice Jesús hablando del mismo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado para predicar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado batir huevos? Cuando usted pone el huevo y lo pone en el tazón, el huevo está bien delimitada el área de la clara y el agua de la yema. Pero luego cuando agarra la batidora o el tenedor en su defecto y empieza a menearle, se descompone la clara y se descompone la yema y se revuelve entre los dos. ¿Cuántos se han sentido así? Como que perdimos la forma y no le hallamos rumbo a nuestra vida y estamos medio descompuestos o totalmente descompuestos. Pues el Señor ha venido justamente hacia las personas abatidas. Si te has sentido así en la vida, hermanos, el Señor está allí para ti. ¿Estás aquí? A vendar a los quebrantados de corazón. Yo creo que todos hemos sido quebrantados en este corazón de pollo que tenemos. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor. En Lucas se vuelve a mencionar ese pasaje. Dice, volviendo al pasaje de Mateo capítulo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahorita voy a seguir explicando lo que es los pobres en espíritu, pero me llama mucho la atención lo que dice la siguiente frase. La siguiente frase dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, es decir, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted se fija, en cada bienaventuranza hay una promesa. Por ejemplo, a los pobres de espíritu les dice el Señor: de ellos es el reino de los cielos. A los que lloran les dice el Señor, la promesa es: los voy a consolar. A los mansos les dice el Señor: ellos van a recibir la tierra por heredad. Los mansos significa obedientes. Es como un caballo que le dicen los caballos mansitos, son los caballos que son obedientes. A los que tienen hambre y sed de justicia, el Señor les promete que habrá justicia para ellos. A los de limpio corazón, el Señor les promete, van a ver a Dios. A cada uno de las personas que se manifiesta aquí, Dios les promete algo. En el caso de los pobres de espíritu, les dice el Señor que de ellos es el reino de los cielos. Ahora, me llamó muchísimo la atención esta parte, hermanos. Pero muchísimo la atención me llamó esta parte. Fíjense que en aquellos tiempos no existían los presidentes ni los primeros ministros. En aquellos tiempos existían los reyes y los emperadores. Eran los que gobernaban. Y por eso se utiliza el término el reino de los cielos. A los pobres en espíritu Dios les promete: de ellos, de ustedes, será, de ustedes es el reino de los cielos. Hermanos, a ningún otro, escúcheme bien esto, a ningún otro les promete el Señor que de ellos es el reino de los cielos, sino a los pobres de espíritu. A ningún otro, hermano. ¿Sabe a quiénes más? ¿Sabe a quiénes más únicamente les promete el Señor que de ellos es el reino de los cielos? ¿Cuándo lo vuelve a mencionar el Señor?
Mateo 19:14. Los niños. Dejad a los niños venid a mí y no se los impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos, los que más se parecen a los niños, porque más adelante en Mateo 18, versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús y diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? ¿Escuchó bien? Fueron con Jesús los discípulos y le preguntaron: a ver, Jesús, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mero mero en el reino de los cielos? Porque estaban discutiendo entre sí a ver quién era el mayor. Y entonces Jesús le responde, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no se vuelven y o se hacen como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La única vez, hermanos, que se hace esta referencia al reino de los cielos es entre los pobres de espíritu y los niños. Es decir, quienes más se parecen a la fe de la que Jesús puso el ejemplo son los pobres de espíritu. ¿Sí está poniendo atención en esto? Ellos, los pobres de espíritu, son los que más se parecen a los que Jesús citó aquí, a un niño, a la fe de un niño. Así que esto no es una desventaja, hermanos. Ya entendemos que la pobreza espiritual, tal vez la palabra pobre es la que nos cae como que mal. Pero la pobreza espiritual de la que se menciona aquí no es una persona que tiene falta de oración o que tiene falta de comunión con Dios, sino una persona que es dependiente del Señor. No es una desventaja, es una ventaja. Ahora, ¿por qué, hermanos? Les dije que les iba a explicar un poquito más acerca de los pobres en espíritu. ¿Por qué el reino de los cielos es de los niños? ¿Y por qué los pobres en espíritu se parecen a la fe que tienen los niños? Primero, los niños tienen humildad. La fe de un niño es una fe humilde. El reino de los cielos se parece a los niños y se parece a los pobres de espíritu porque se presentan ante Dios humillados. Se presentan ante Dios dependientes de Él. Se presentan ante Dios con un corazón que sabe perdonar. Ellos, los pobres de espíritu y los niños, hermanos, no tienen un espíritu orgulloso. No tienen un corazón lleno de soberbia. Los pobres en espíritu y los niños no tienen puesta su mirada en las cosas de la tierra. Es lo contrario a la autodependencia. Los niños se humillan y los pobres de espíritu también. 2. ¿En qué se parece la fe de los niños y de los pobres de espíritu? Por lo cual Jesús dice que son bien felices y bienaventurados. Son dependientes. Aquí los pobres en espíritu, hermanos, son los que no son egoístas. Son los que no son arrogantes. Son los que saben perdonar. A diferencia de muchos de nosotros que somos ya adultos. ¿Se han fijado las peleas entre los niños? Las peleas entre los niños. Están los dos niños jugando con los carritos. Y entonces, al escoger los carritos, el otro niño escoge el carrito que al otro le gusta y le dice: no, yo quiero ese carrito, no, dame. Bueno, ya no juegan los carritos, ¿verdad? Es que estoy hablando de mis tiempos, hermano. Ya juegan los aparatos electrónicos, ¿no?
pero vamos a ponerlo con carritos. Y dame ese carrito porque ese es el carrito que me gusta. Y no, yo quiero este carrito. Y entonces si no me das el carrito, yo ya no voy a ser tu amigo. Pues no me interesa que seas mi amigo, este es mi carrito. Y ojalá y te atropelle un carro cuando salgas de aquí. Y sí, que se te caiga un poste encima. Y bueno, ya se va cada uno de los niños a su casa, hasta con uno que otro chipotón porque le pegó con el carrito en la frente al otro. Y ahí se van llorando cada quien a su respectiva casa. Le cuentan a sus papás. Es ahí cuando se agrava la cosa, cuando le cuentan a los papás. ¿A poco no? Le cuentan a los papás y le dicen: papá, yo vi primero ese carrito, papá. O mamá. Wow, porque las mamás. Yo vi primero ese carrito, mamá. Y Carlitos me lo quitó. Pero yo lo vi primero. Y Carlitos va con su mamá y le dice: mamá, ese carrito yo lo vi. ¿A quién le va a creer su mamá? Pues a su hijo. Y las mamás que agarran el coraje. ¿Sabes qué? Ya no vayas a la casa de Carlitos. Te prohíbo que vayas a la casa de Carlitos, porque siempre te anda quitando los juguetes que tú quieres. ¿A poco no? Salen las dos mamás a regar el patio y uno se fija que la otra no esté para regar su patio, porque no quiere ni siquiera verle la cara, porque su hijo le quitó su carrito a su niño. ¿Y sabe qué va a pasar? Al siguiente día los niños van a estar jugando como si nada hubiera pasado. Y nosotros los adultos andamos con el coraje todavía encima. Los pobres en espíritu, hermanos, saben perdonar rápido. No son rencorosos. Perdonan y olvidan. Los pobres en espíritu son dependientes de Dios. Así como un niño depende del padre, depende de los papás, los pobres en espíritu dependen de Dios. Los niños saben que sus papás son sus proveedores y que estando con sus papás no les va a faltar de comer. A ver, déjeme preguntarle algo a usted, papá. Tal vez podrá haber alguna excepción de los que están aquí. ¿Alguna vez, y si lo hay, con toda confianza, ya en lo privado, acérquese conmigo para ver de qué manera le podemos apoyar? ¿Alguna vez sus hijos han estado mortificados y no pueden dormir porque no saben qué van a comer? Sus hijos, estoy hablando de sus hijos chiquititos, sus hijos de 5 años, 4 años. ¿Alguna vez le han dicho: mi hijo, ¿por qué no te duermes? Es que no sé qué voy a comer mañana, papá, no tenemos para comer. No. Pero ¿sabe quién sí se mortifica? Usted. Usted ve a un niño mortificado por los libros que vamos a tener que comprar y los materiales escolares que vamos a tener que comprar en agosto. ¿Y cómo le voy a hacer con los libros y cuadernos y los colores? Yo veo a mi hija bien relajada, la verdad. Y nosotros, mi esposa y yo, ahí andamos haciéndole cuentas. Y si vamos allá, y si no, mejor nos ahorramos acá para tener para comprar aquí. Y le quitas y le pones y hacemos haciendo sumas y restas y divisiones y multiplicaciones. No estar mortificados. Los niños no se mortifican porque saben que lo van a tener, hermanos. Ellos confían que lo van a tener. La persona pobre en espíritu es una persona dependiente de Dios. Sabe que Dios va a proveer. No está mortificada. Sabe que Dios va a responder en su tiempo. Sabe que Dios lo va a hacer en su tiempo. No se le va el sueño por eso, porque sabe que tiene un Padre que es todopoderoso y que todo lo puede. Y que les va a suplir todo lo que les haga falta, hermanos. La persona pobre en espíritu
es muy rica en fe. Sabe que su papá no lo va a dejar mal parado. Es dependiente. La siguiente característica de una persona pobre en espíritu o de la fe de un niño es que tienen mucha fe. Acuérdense que estamos comparando los pobres en espíritu con la fe de los niños. ¿Qué pasa con nosotros cuando se nos demanda fe de parte de Dios, hermanos? Nos empezamos a cuestionar. Cuando Dios nos habla y nos dice que Él va a hacer algo por ti, lo primero que hacemos nosotros, los adultos, los que conocemos mucho de la Biblia, ¿sabe qué empezamos a hacer? A cuestionar mucho. ¿Y cómo le vas a hacer? Dios, ¿cómo le irás a hacer? Mire, no le recomiendo que haga esto, papá, a menos que esté muy seguro que va a hallar la forma de poder salir de esta. Pero si usted va con su niño, ¿cuántos tienen niños de 4 o 3 años? Si usted va con su niño o con su niña de 4 o 3 años y le dice, mijo, mija, mañana te voy a llevar a la luna, al siguiente día le va a preguntar a su hijo, ¿a qué horas me vas a llevar? ¿No es cierto? ¿Quién sabe cómo le va a hacer mi papá? Pero ya me dijo que me va a llevar a la luna. O le va a llevar a Disney, ¿verdad? Si quiere se la corto más. ¿Quién sabe cómo le va a hacer mi papá? Pero los niños están completamente seguros que lo que usted le dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Los niños no se andan cuestionando si usted tiene una nave espacial, si usted tiene los recursos económicos para poder llevarlo a la luna, si usted tiene tratos con la NASA o con la Agencia Mexicana de Aviación o con los rusos o con los chinos. No sabe el niño nada, nada más sabe que usted le dijo que lo va a llevar a la luna y que al siguiente día está esperando que usted lo lleve a la luna. Pero ya cuando los niños van creciendo, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, dígale a un niño de 11 años que lo va a llevar a la luna para que vea cómo le va. ¿Y cómo más a llevar? ¿Y tienes dinero para llevarme a la luna? ¿Sabe que así somos muchos de nosotros con Dios? Dios nos dice, yo te voy a suplir, no te preocupes. ¿Pero cómo le vas a hacer, Dios? ¿De dónde vas a sacar, Dios? ¿A quién vas a mandar, Dios? Y empezamos a dudar. No es cierto, no nos pasa eso, hermanos. No nos pasa eso. Yo tuve una lucha bien tremenda durante el tiempo que estábamos pagando la construcción. Porque yo sabía que Dios nos había dicho que Él iba a suplir. Pero cada vez que se iba a llegar la hora de pago, el día de pago, de veras entraban dudas a mi mente. ¿Y de dónde va a salir? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y siempre salía. Hermanos, la fe de un niño y la fe de un pobre en espíritu se parecen, porque la fe de los pobres en espíritu es una fe confiada, es una fe que no tiene dudas. Hermano, si Dios te ha dicho algo, hermano y hermana, Dios lo va a hacer. Escucha lo que te estoy diciendo, hermano. Dios lo va a hacer. No confíes en tus ojos. No confíes en tus sentidos. Confía en lo que Dios te está diciendo. Imagínese a Abraham, hermanos. Dios le dijo, te voy a dar un hijo con tu esposa. Ya veía a su esposa arrugadita, a los 99 años, ya viejita. La hermana Sara ya viejita. Y él también, era mayor que su esposa.
Y Dios le seguía diciendo: te voy a dar un hijo con tu esposa. Te voy a dar un hijo con tu esposa. Y te voy a dar un hijo con tu esposa. Y te voy a dar un hijo con tu esposa. ¿Y sabe qué le decía Abraham? Sí, Señor, tú me lo vas a dar. Él no volteaba a ver a su esposa, lo viejito que estaba él y que estaba ella. Él le creía al Señor. Y por eso dice de Abraham la Biblia: su fe le fue contado por justicia. La fe de un pobre en espíritu es una fe como esa, hermanos. Le cree al Señor incondicionalmente. Ya voy a concluir, hermanos. Por eso el Señor dice: felices los pobres en espíritu. Por eso el Señor dice eso: felices los pobres en espíritu. Porque los pobres en espíritu dependen de Dios. Porque los pobres en espíritu le creen al Señor. Porque los pobres en espíritu saben perdonar. Porque los pobres en espíritu son personas que le creen a lo que el Señor está diciendo. Son dependientes a lo que el Señor les dice. Los pobres en espíritu no son orgullosos. Los pobres en espíritu son humildes. No son orgullosos. Y por eso el Señor le dice a ellos: mi hijo, mi hija, siéntete orgulloso de que eres pobre en espíritu, porque tuyo es el reino de los cielos. Porque tú eres uno de los ciudadanos del reino de los cielos, hijito. Tú ya perteneces, ya tienes doble nacionalidad. Y no estoy hablando de la mexicana y la gringa, ¿verdad? Sino de la mexicana y de la eterna. Amén. Por eso les dice el Señor esto: gózate, siéntete feliz, siéntete contento o contenta, siéntete dichoso y dichosa de que tú eres pobre en espíritu, porque tú le crees a lo que el Señor dice, porque tú sabes que dependes del Señor, porque tú sabes y reconoces que necesitas a Jesús como el aire que estás respirando. Por eso tú, hermano, tú, hermana, eres más dichoso que si tuvieras una casa de 5 pisos, que si tuvieras un auto de lujo. Eres dichoso porque perteneces al reino de los cielos. Amén. La forma como el mundo percibe la felicidad es muy diferente a cómo Dios la da. La felicidad en el mundo, hermanos, es una felicidad que depende del bienestar, de los bienestares temporales de nosotros, del carro, de la casa, de la salud, del trabajo. De eso depende. La felicidad que el Señor nos da depende de su promesa. Tú hermano, tú hermana, eres miembro permanente del reino de los cielos. Tú, hermano y hermana, aunque te hayas sentido en algún momento de tu vida abatido, como si pusieras un huevo y lo empezaran a batir, siéntete dichoso en este momento, porque el Señor está allí listo y preparado para cobijarte y para protegerte. A ti, hermano, a ti, hermana, que tal vez no tienes todas las comodidades del mundo,
pero confías en Dios con todo tu corazón que Él va a proveer, sigue confiando en Él, no tengas ninguna duda. Y tú vas a ver, hermano y hermana, en el momento preciso, vas a ver cómo Dios de alguna manera va a sacar los fondos necesarios para que tú tengas lo que necesitas, lo que requieras. Yo no sé cómo Dios le hace, no me voy a preocupar por cómo Dios le va a hacer. Yo simplemente voy a creer lo que Dios me está diciendo y punto. Hermano y hermana, no confíes en tu vista, no confíes en lo que tus sentidos te dicen. Es más, no confíes ni siquiera en los diagnósticos que a lo mejor te dan. Cuando Dios te ha dicho otra cosa, confía en tu Rey, confía en tu Señor. Ponte buzo, atiende lo que tengas que atender terrenalmente, pero confía siempre en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo anhelo poder tener esa y ser pobre en espíritu, porque el pobre en espíritu no es el que le falta espiritualidad. El pobre en espíritu es el que siente la necesidad y el deseo, el anhelo de total y absolutamente en su vida depender de Dios. Y esa persona es la que más ve las maravillas de Dios. Esas personas son las que más se dan cuenta de lo que Dios hace. Les invito a orar al Señor. Ponte de pie, por favor, hermano y hermana. Señor, la felicidad que se obtiene de afuera, la felicidad que obtenemos de las cosas materiales, de los carros, de los trabajos, de las casas, de la salud, incluso, Señor, son felicidades temporales, felicidades que duran, Señor, mientras dure ese bien que tenemos. La felicidad que tú nos ofreces, que tú pones a disposición nuestro, no es una felicidad temporal, es una felicidad eterna, Señor. Es una felicidad eterna. ¿Cómo quiere hacernos creer el mundo, Señor? ¿Cómo quiere hacernos creer el enemigo tanto a tu iglesia que dependemos de todas esas cosas externas? ¿Cómo nos hemos dejado engañar, Señor, como hijos tuyos, pensando que podemos ser felices solamente si tenemos todo eso? Cuando nuestra felicidad verdadera no depende de si tenemos o no tenemos. Podemos tenerlo, pero nuestra felicidad no depende de si lo tenemos o no. Nuestra felicidad depende, Señor, de tu presencia con nosotros, de creerte de todo corazón, Señor, que tú lo vas a hacer, de estar expectantes en nuestra vida, Señor, sabiendo que tú tienes todo bajo tu control y todo lo vas a obrar en tu tiempo, Señor. Ayúdanos a tener esa dependencia hacia ti. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe hacia ti. Ayúdanos, Señor, a tener esa humildad hacia ti, ese reconocimiento pleno, Señor. Ese reconocimiento pleno, Señor. Llévanos con tu gracia, en el nombre de Jesucristo, Señor, a creer y a confiar más y más y más y más en ti. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra y la alabanza. Amén y amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.